Danos sabiduría. Danos sabiduría, Señor. El bien y el mal, ¿cuántos quieren discernirlo? Algunos ni saben, hermanos, cómo están actuando, si bien o mal. Si lo que hago está bien o está mal, no saben nada. Pues eso es simpleza. Eso es simpleza. Quiero asegurar con todo mi corazón que el camino que llevo es el camino del bien. Señor, ayúdanos, Dios, esta mañana, Señor. Danos una convicción en nuestros corazones, a todos aquí, Señor. Para que seamos sabios, hombres y mujeres sabios, jóvenes sabios, jóvenes adultos también, que podamos discernir entre el bien y el mal, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a pagar el precio comiendo mantequilla y miel. Señor, por favor, Dios, quita la pereza de los corazones. Quita la pereza de los corazones, Señor precioso. Que nuestras opciones, Señor, sean llenas de paz, de frutos de justicia. Oh, Señor, por favor, Dios, danos tu sabiduría, Señor, porque uno mayor que Salomón está en medio de nosotros. Danos sabiduría, Señor precioso. Quita la simpleza, la insensatez, Señor, la falta de inteligencia, Señor, quítala, Dios. Y danos sabiduría, Señor, danos ciencia, entendimiento, conocimiento, Señor precioso. Haznos como tú, Señor, cuando a los 12 años buscabas, Señor, entendimiento, sabiduría, Señor, porque deseabas agradar a tu Padre, Señor precioso. Quita la simpleza, Señor. Quita las decisiones que solamente yo las apruebo, Señor, sino las decisiones que tú apruebas, Señor amado. Haznos fieles, Señor, haznos leales, haznos hombres fieles, hombres casados fieles a sus familias, familias, Señor, unidas, mujeres fieles. Quita la locura, Señor. Quita la mujer ramera, Señor precioso. Quita ese espíritu, Señor. Sácalo, Señor, sácalo. Saca la inmoralidad de los corazones. Saca la rebeldía, Señor, de los corazones, Dios. Por tu espíritu, Señor. Señor, que podamos meditar en tu ley, Señor, de día y de noche, hasta que seamos como árboles de vida, Señor. Porque ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, Señor. Por favor, Cristo Jesús, bendice las iglesias, nuestras iglesias en Colombia también, Señor. Que los hermanos tomen la decisión de memorizar la palabra, Señor, que no lo vean como algo opcional, Señor, sino que deseen en su corazón recibir ese espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, Señor, espíritu de consejo y de temor de Jehová, Señor. Por favor, Dios, haznos sabios, sabios para escoger, Señor, sabios para discernir, Dios, sabios, sabios, Señor precioso. Te lo suplicamos, Señor. Aleluya, Señor. Jehová tendrá misericordia de Sion, y la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sion, y la edificará, se mostrará su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sion,
alegrará, y las hijas de Judá se gozarán. Caminación de nuestro Dios, de justicia está llena su diestra. El monte de Sión se alegrará, y las hijas de Judá se gozarán. Caminad alrededor de Sión y rodeadla, contad las maravillas de Jehová. El monte de Sión se alegrará, y las hijas de Judá se gozarán. Por los juicios de nuestro Dios, de justicia está llena tu diestra. El monte de Sión se alegrará, y las hijas de Judá se gozarán. Caminar alrededor de Sión y rodearla, contar las maravillas de Jehová. Y este es el día, el sacrificio de alabanza al Señor, el sacrificio de alabanza traemos hoy. Ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza traemos te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, sacrificio de amor. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de Señor, te damos gracias, oh Dios.
Envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Espíritu de Jehová, a esta congregación. Sopla vida, Señor. Sopla vida, Señor. Espíritu diferente que reposó en Josué, aquel espíritu que nos ayudará a entrar en el reposo y no perderlo, porque también el pueblo veía tu gloria, pero la miraba solamente, Señor. Por favor, que al estar sumergidos en la nube de tu presencia sea puesto en nosotros tal espíritu diferente, oh Dios. Nuestra alma espera, Señor.
¿Qué quieres que te haga? ¿Acaso Dios no sabía cuál era su necesidad? Pero Él quería oír cuál era la verdadera necesidad en su corazón, porque ciertamente al que toca se le abre, al que busca encuentra y al que pide recibe. Tu Señor te pregunta cuál es tu verdadera necesidad esta mañana, porque yo te la daré, dice el Señor. Tú eres mi verdadera necesidad hoy, Señor, porque pobres y abatidos están mis huesos, Señor. Solo en ti estoy confiando, porque solo tú eres mi sanador y mi libertador y mi salvación, Señor. Tú eres mi resurrección, Señor amado, porque tú eres el único que moriste en la cruz, derramando hasta la última gota de tu sangre por mí, Señor. Y solo en ti hay salvación y regocijo, Señor. Y en ti yo esperaré y en ti yo confiaré todos los días de mi vida, Señor, porque solo es por tu gracia y por tu misericordia, oh Jehová. Solo en ti, Señor, tengo complacencia, mi Señor amado. Solo en ti hay complacencia y plenitud de gozo, Señor, porque tú eres la vida y la resurrección, Señor, y tú eres el camino, Señor, por donde debemos seguir cada día, oh Jehová. Solo tú eres Padre bueno, tierno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, Señor. Gracias, Señor amado, porque has dejado en esta tierra a tus hijos, para que te alabemos, te bendigamos, Señor, y te honremos, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has establecido un pueblo para que te adore, para que te reverencie, Señor. Tú has dejado un remanente en esta tierra, oh Jehová, y gracias te damos, Señor. Sí, Señor precioso. Oh, Señor. Tu presencia es mi
paz, buena voluntad para con los hombres, decían las huestes celestiales que alababan a Dios. Bienaventurado es el Rey, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas, decía la multitud cuando el Señor descendía al monte de los olivos. Glorificad al Señor, glorificadle en las alturas. El que permaneciere en mí y yo en él, todo lo que pidiere le será hecho. Señor, tú quieres que tengamos una relación de amor contigo. Tú quieres que te busquemos con todo nuestro corazón. Tú quieres contestar y responder los deseos y cada una de nuestras peticiones, pero solamente nos pides una cosa: que permanezcamos unidos a ti, que conservemos ese vínculo de amor contigo, Señor. Pon en nuestro corazón un anhelo por ti, ferviente sed, un amor genuino, que pasemos tiempos contigo, que nos deleitemos y que podamos escuchar tu voz, Señor. Danos la gracia de sabiduría para permanecer en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a desechar el mal y a escoger lo bueno. Danos el discernimiento, la sabiduría de entender tu bendita y santa palabra, para vivir en tus caminos, Señor, para agradarte, para poder ser dignos de merecer siquiera de desatar las correas de tu sandalia. Señor, ten piedad y misericordia. Ayúdanos, Señor, por el amor a tu nombre, te lo suplico, Señor. Señor, aquella mujer, Señor, que por muchos años perdía su flujo de sangre, Señor. Mucho tiempo su vida se perdía, Señor, hasta el momento cuando pasaba el Mesías. Ella escuchó aquella palabra de vida y de esperanza, Señor, y fue cuando estuvo dispuesta a humillarse, a arrastrarse hasta lo sumo y poder alcanzar el borde de tu manto. Aquel día fue el día de sanidad y salvación, Señor. Padre eterno, tú estás pasando hoy por aquí, Señor. Tu palabra de consuelo y de sanidad, Señor, está pasando para nosotros, Cordero. Dios, que como aquella mujer, Señor, estemos dispuestos a humillarnos, Padre, ayúdanos. Sí, Señor, precioso. Se presentó a sus discípulos y mostrando sus manos y su herida en el costado les dijo: la paz sea a vosotros. Luego sopló de su espíritu sobre ellos y les dijo: como el Padre me ha enviado, así os envío a vosotros. Señor, por favor, que tu espíritu era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
y por ese verbo fueron hechos los cielos y la tierra, y por ese verbo se sostiene el universo, por el poder de mi palabra. Oíd, pueblo mío, oíd con atención. Sabiduría he querido derramar, inteligencia, entendimiento, pero mis palabras llegan a vosotros y es cuestionada. Mis palabras son derramadas sobre vosotros y las echan a vuestras espaldas. Ciertamente decís, y lo he dicho en mi palabra, la fe viene por el oír y el oír mi palabra. Haced pues lo que os digo y seréis creciendo en sabiduría, creciendo en entendimiento, creciendo en mi propósito y en mi voluntad. Pero no echéis entonces mis palabras, ni el deseo que tengo para vosotros en contra tuya. Sabed que quiero lo mejor, y por eso os digo qué debéis hacer. Andad pues en pos de mí, y no echéis atrás mis palabras. Gracias, Señor. Que pueda ver. Podamos contemplarte y seguir contemplándote en esta mañana, Señor. Desde que pasamos el umbral de esta puerta, Señor, de este edificio, tú estás hablando a nuestro corazón, Señor. Tus palabras están fluyendo. Que podamos recibir y seguir recibiendo tus palabras con mansedumbre, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu casa, en tus caminos, Señor, y eso solo será una obra de tu Espíritu, y únicamente por tu Espíritu podremos permanecer. Pero te pedimos, te suplicamos, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros en este lugar. Ten misericordia, Señor, que estemos conscientes que tu presencia es nuestra única necesidad, Señor, en este tiempo. Ten misericordia, mi Señor, ten misericordia y atiende al clamor y al ruego de cada uno de los que hemos visto esa gran necesidad, Señor. Sigue en medio de nosotros, sigue en medio de nosotros, Cristo Jesús. Amén. Amados, ¿cuántos estamos conscientes de que el Señor se mueve en este lugar? O sea, yo creo que no debemos de cansarnos de experimentar lo sobrenatural que es estar aquí. Sobrenatural porque el Dios de lo natural y lo sobrenatural está en medio de nosotros. Cristo Jesús está en este lugar y debemos de estar muy agradecidos, muy contentos, felices, y eso debe motivarnos a amarlo, a querer servirle y a desear hacer únicamente su voluntad. ¿Cuántos han escuchado la frase, la escuchamos en estos días en una conversación acá que teníamos, a hombros de gigantes? ¿Cuántos han escuchado esa frase? A hombros de gigantes, pocos.
No es infrecuente encontrar atribuida a Isaac Newton la célebre frase: si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes, como agradecimiento y reconocimiento de lo que aprendió de otros. La frase aparece en una carta dirigida a Robert Hood, fechada en 1676. La frase no es original de Newton y se puede rastrear atrás en el tiempo hasta Juan Salisbury, quien en un escrito citando a otro autor dice, comillas, somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes para ver más cosas que ellos y ver más lejos, no porque nuestra visión sea más aguda o nuestra estatura mayor, sino porque podemos elevarnos más alto gracias a su estatura de gigantes. Quisiera empezar este mensaje dándole muchas gracias al Señor por la enorme e inmerecida bendición que nos ha dado de poder participar de esta mesa, de poder estar en este lugar donde recibimos un pan precioso, un alimento que realmente nutre nuestro espíritu, nuestra alma. Y hermanos, gracias al Señor porque no somos huérfanos espirituales. Amén. Tenemos padres, nuestro Padre Celestial en los cielos, pero Él también nos ha provisto padres aquí en esta tierra, padres espirituales. Y démosle gracias al Señor por la cobertura que tenemos a través de la cabeza de nuestro amado hermano Marvin y la hermana Bárbara Bayers y nuestros pastores en la iglesia local, el hermano Oscar y la hermana Yasmín Ríos. Podemos decir hoy, no somos huérfanos, tenemos padres espirituales y eso debe de llenarnos de mucho gozo y satisfacción, porque hoy muchos en la iglesia sí son huérfanos, no tienen padres. Y meditamos en esto porque queremos reflexionar cómo aprende a hablar un niño. Fundamentalmente un niño aprende a hablar por sus padres. ¿Es así o no es así? Hay otros factores, pero esto es lo fundamental. Él aprende y desarrolla el lenguaje que aprende de sus padres. Nosotros tenemos una lengua materna que es la que recibimos en el hogar donde nacimos y hablamos el mismo idioma porque somos del mismo lugar, y así es en lo espiritual. Por eso el mensaje que quiero compartir en esta mañana es bajo el título Un mismo lenguaje. Un mismo lenguaje. Creo que todos anhelamos y deseamos más del Señor, esperamos una visitación gloriosa, aunque agradecidos porque el Señor nos sigue visitando, pero sabemos de que necesitamos más, y el Señor ha prometido que derramará algo más glorioso en los últimos días. Y si analizamos cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo en el principio, en Pentecostés, podemos entender cómo será el derramamiento también en el fin, porque el principio y el fin son iguales. Eso es una ley espiritual que nuestro Creador estipuló. Entonces, ¿cómo estaba la iglesia al principio? Vamos a Hechos de los Apóstoles 1:4. En Hechos 1:4 nos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el 1:14 ahí mismo dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En el 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y en el 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que estaban todos unidos y que estando juntos les es dada una orden, que no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del bautismo. Entonces aquí vemos tres cosas fundamentales que debemos cumplir para que el patrón que nos ha sido dado desde el principio
también nosotros podamos participar de lo mismo, que es lo que todos estamos anhelando y deseando, y es un derramamiento más glorioso del Espíritu Santo que no solo llene la iglesia, sino que afecte el mundo entero. Lo primero entonces es que debe haber unidad, es lo primero. Esto lo vamos a ir desglosando en el transcurso del mensaje. Lo segundo, deben permanecer en Jerusalén. Y lo tercero, después de que haya unidad, después de que estén permaneciendo en Jerusalén, es que tienen que esperar. Ya solo será cuestión de tiempo, pero la visitación vendrá porque el Padre lo ha prometido. Entonces vamos a empezar con lo primero. Lo primero es que debe haber unidad. Las palabras son espíritu de vida o muerte, pero son un espíritu, y solo podemos tener el mismo lenguaje cuando tenemos el mismo espíritu. Primera de Corintios 1:10, en un clamor que hace Pablo, que sé que era el clamor del espíritu, él dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra que utiliza acá, divisiones, es la palabra en el griego que es cisma, que significa divisiones, brechas, roturas. Sería muy bonito, hermanos, pero no dejaría de ser romántico solamente pensar que todos podemos vivir cada uno según lo que nos parece, según nuestras ideas, según nuestros criterios, y que vamos a poder vivir una sana convivencia, que vamos a poder estar en paz. Eso solo es romántico, pero no es real. No podría ser real. El espíritu de ecumenismo que opera con mucha fuerza en el mundo dice que sí, no, todos podemos tener cada uno su pensamiento, su idea, pero todas las religiones se pueden unir y al fin y al cabo servimos al mismo Dios, y eso no importa. Eso es satánico, eso es mentira, porque el Señor nos ha mostrado que solo hay un camino para llegar al Padre, y ese camino es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Es el único camino, no hay otro camino. Por lo tanto, si queremos llegar a la presencia de Dios conforme a su camino, debemos hacer las cosas conforme a sus palabras. Cuando Pablo dice acá una misma mente, que perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, la palabra mente nos habla de entendimiento, de nuestra manera de pensar. Parecer nos habla de conocimiento, opinión, resolución, consejo. Casualmente las cosas que quiere darnos el Señor a través de la sabiduría, del Espíritu, los 7 Espíritus del Señor, aquí están. El Señor quiere que tengamos un mismo parecer. Dios quiere que estemos perfectamente unidos en nuestra manera de pensar, en nuestras opiniones, en nuestro consejo, en nuestra manera de juzgar las cosas. Que si nos preguntan a cualquiera de nosotros acá, por ejemplo, la importancia de la música, todos pudiéramos dar la misma respuesta. Si nos preguntan acá cuál es el orden de Dios para la familia, todos deberíamos tener la misma opinión. Si nos preguntan acerca del manejo del dinero, todos deberíamos tener el mismo juicio, dar el mismo consejo, el mismo criterio. Es lo que Pablo está rogando acá, un clamor del Espíritu, que podamos tener no nuestra opinión personal, sino la opinión de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestros padres espirituales, y el consejo que nos han dado, que es basado en la santa palabra de Dios. Pablo en Corintios dice que Dios ordenó el cuerpo de tal manera que no haya desavenencia en el cuerpo, y en 1 Corintios 11:18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
me puse a estudiar esa palabra preciso y me encontré con una sorpresa, porque es una declaración un poco, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y resulta que la palabra en griego ahí es una palabra que aparece 104 veces en el Nuevo Testamento, y la única vez que aparece que la tradujeron preciso es ahí. Nunca más aparece como preciso, pero sí aparece unas 60 veces esa palabra con lo que significa realmente en el griego, necesario. Y es necesario no como algo así necesario, como algo necesario obligatorio. O sea, es necesario, lo podemos decir literalmente, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La palabra disensiones significa elección, alternativa, partido, desunión, y viene de una raíz que significa tomar para uno mismo, preferir o escoger. Entonces, es necesario que hayan divisiones entre vosotros para que podamos tener una verdadera unidad. Suena como raro, ¿cierto? Para que haya una verdadera unidad es necesario que hayan disensiones. Pues hermanos, a la luz de esto, sí. Y estudiando esa palabra me encontré que en la vida de Jesús así era. En el Evangelio de Juan aparece esta palabra, y en las veces que aparece, mire, dice: y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Las palabras de Jesús traían disensión. La misma palabra también dice que y había disensión entre los fariseos por Jesús. También dice en otra parte: y hubo entonces disensión entre la gente a causa de Cristo. O sea, las palabras de Jesús, Cristo mismo, trae disensión. ¿Por qué? Porque la otra palabra que vimos, porque es una oportunidad de elegir, de tomar lugar de un partido. ¿De qué partido vamos a estar? Las divisiones de opiniones son la manera en la que nosotros podemos tomar una decisión libre. Esto no es una dictadura espiritual. Nosotros libremente estamos en este lugar, libremente queremos seguir al Señor, libremente queremos someternos a la cobertura en la que estamos. No es por obligación, ahí se desarrolla el libre albedrío. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir de qué partido va a estar. Tenemos ejemplos claros en el mundo. Un ejemplo muy claro es Israel y los palestinos. Cada que sucede algo, el mundo tiene la oportunidad de estar a favor de Israel o está en contra de Israel. Tenemos una oportunidad diaria, y ahorita tenemos una muy cercana acá con el caso de Venezuela, ¿sí? Todos de una u otra manera están manifestando de qué lado están. Eso está haciendo que los corazones se manifiesten, que las naciones se manifiesten y se dividen. Están de este lado, pero aquí no hay lugar para la neutralidad. Así es con Cristo Jesús, así es con el Señor. O estamos a favor de Él o estamos en contra de Él. No hay términos medios. El mismo Señor dijo: el que no es conmigo es contra mí. La visitación del Señor vendrá cuando haya una verdadera unidad entre nosotros, pero entre tanto que haya una multitud mezclada de Egipto entre el pueblo de Israel, solo habrá quejas y murmuraciones contra el camino de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue confrontado y le dijeron que él era discípulo del Señor? Y él lo estaba negando. ¿Y cuál fue el argumento que le dijeron para decir que él era discípulo? Porque tu manera de hablar, es que tu manera de hablar es igual. Tú eres discípulo porque tu manera de hablar te delata nuestra manera de hablar. Y entonces, en ese momento, Pedro, ¿qué hace? Él empezó, estaba hablando con el lenguaje de su maestro, de la manera de su maestro. Entonces empezó a hablar como hablan las gentes de este mundo. Y enseguida dice que empezó a jurar y a maldecir otro lenguaje, el lenguaje que maneja Egipto, el lenguaje que maneja este mundo. Es bueno saber quiénes están a favor del camino del Señor y quiénes no. Eso se hace manifiesto cada vez que recibimos un nuevo mandamiento conforme a su palabra. Diariamente, amados hermanos, somos confrontados en el mundo con esta situación, y parece ser que en la iglesia
también es necesario, lo dice Pablo. Pero eso es para probar y manifestar quiénes son de Cristo, los aprobados. Y si hemos fallado, amados, hay esperanza, pero es necesario arrepentirnos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, estamos en un tiempo de tanta necesidad. O sea, uno mira las noticias, uno mira el caos nacional, internacional. No estamos en un tiempo para estar jugando, como decía algún predicador, jugando a iglesia. Es un tiempo realmente en el que deberíamos ponernos en serio con el Señor, hermanos, y tomar en serio su camino. Esto no es un juego, no es una cosa como que sí, como que no. No es tiempo de tener un pie en el mundo, un pie en la iglesia. No, o somos o no somos. Hermanos, lo digo con mucho amor, lo digo con temor. Pero es la única esperanza que tenemos realmente. Es la única esperanza para que este mundo sea cambiado. Necesitamos estar unánimes en un mismo espíritu. Dice que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego allí en el aposento alto. Y preguntémonos, hermanos, estos hermanos allí en el aposento, ¿qué estaban rogando? Pensemos, ahí están ellos, ¿y cuáles eran sus peticiones? Hay peticiones legítimas que podríamos hacer, pero lo más seguro es que ellos, sin excepción a la cabeza de Pedro, habían visto su total incapacidad de ser fieles a Dios en la hora más oscura. Todos habían abandonado al Señor y lo único que anhelaban era ese poder de lo alto, ese poder de lo alto que los podía capacitar para realmente ser fieles al Señor aún hasta la muerte, ser mártires. Porque ellos sabían profundamente, y ya no como Pedro antes de negar al Señor, ahora sí lo sabían, que la única respuesta para este mundo es únicamente la vida de Cristo Jesús. Es la única respuesta, y que Cristo tenía que manifestarse. Allí ya no habían otras motivaciones personales, ya no importaba quién era el mayor. ¿Qué importa ya quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Señor, usa a otros, pero ven pronto, por favor. Ya no importaban las riquezas del reino, ya no importaba quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda del trono, motivaciones que tenían en el pasado, ya eso no importaba. Ya no importaba todo el poder o los milagros, ya no importaba que hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor, ya eso no importa, ya eso no tiene valor. Solo Cristo es la única necesidad. Y todos estaban unánimes en esa necesidad. Todos estaban unánimes. O sea, ya no importaba, y repito, legítimo, ¿no? Que el negocio prospere, que aún la salud, problemas. No, Señor, lo único que necesitamos es que tú vengas, que tú seas manifestado. El clamor de ellos es: te necesitamos, Señor. Tú eres la única respuesta para este mundo. Entonces el primer requisito es que tiene que haber unidad, pero unidad conforme a la palabra de Dios, no la unidad, porque el mundo habla de unidad, el mundo habla de tolerancia, todos los conceptos de la escritura, Babilonia también los utiliza, hablan de justicia, hablan de paz, hablan de seguridad, y vemos cómo está el mundo, porque solo por el Espíritu de Dios, solo el reino de Dios es el que puede traer verdadera justicia, paz y gozo. Lo segundo que el Señor les dice es que deben permanecer en Jerusalén. El Señor se le apareció a más de 500 y el consejo que les dio es ¿cuál? Esperen en Jerusalén. Entonces, después de que haya esa unidad verdadera, ¿qué es lo siguiente? Debemos ¿qué? Permanecer en Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? En Hebreos 12, 22, 23 lo sabemos, los que no, para que tomen nota, nos dice claramente que Jerusalén la celestial es la iglesia, eclesia, la congregación de los primogénitos, la eclesia, es la palabra iglesia. Entonces, ¿qué es Jerusalén? Jerusalén es la iglesia. ¿Dónde debemos permanecer? En la iglesia del Señor. El mandamiento que el Señor les dijo es que no se fueran, y esta palabra fueran significa partir, irse, alejarse, separarse. O sea que el mandamiento del Señor es que no se aparten de la casa de Dios, que permanezcan en la casa de Dios. Y ese es el segundo requisito para participar de esa visitación gloriosa que anhelamos y esperamos.
Nuestra vida depende de obedecer ese mandamiento. Hay un ejemplo, y aunque es un ejemplo negativo, en el Antiguo Testamento de Simei. ¿Se acuerdan de Simei? Simei, sí. ¿Se acuerdan que fue el que maldecía a David cuando estaba huyendo al salón y le tiraba piedras y estaba maldiciéndolo? Vemos después que el rey Salomón le da este mandato. Le dice, el rey hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Aunque es un ejemplo negativo, pero yo veía que la enseñanza es exactamente lo que el Señor le está diciendo y nos dice, que permanezcamos en Jerusalén y que mientras estemos en Jerusalén, guardando los límites establecidos por el rey, vamos a vivir, nuestra vida va a ser guardada. Lastimosamente Simei traspasó el límite y murió. Hoy Jerusalén es nuestra ciudad de refugio. ¿Y para qué era una ciudad de refugio? Vamos a Números 35, miremos aquí dos detalles muy importantes de las ciudades de refugio. Números 35, 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. O sea, la ciudad de refugio era para un homicida, pero un homicida que había matado a otro sin intención. Lo vuelve a decir más adelante en el versículo 15 ahí. Pero en el 20, ahí en Números 35, en el versículo 20 dice, y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Más, 22, si casualmente lo empujó sin enemistades. En el 23, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. 26, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Y vamos a Deuteronomio 19:14, donde vuelve a decir lo mismo de las ciudades de refugio. Deuteronomio 19:4. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención, lo enfatiza la Escritura, sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. 11. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, en el 13 dice, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. 14. ¿Estamos ahí? En este contexto de las ciudades de refugio, de qué tipo de homicida era el que podía refugiarse en la ciudad de refugio, miren cómo termina. Dice 14, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Por qué nos está hablando de esto, hermanos? Yo, primero, a ver si quedó claro. El tipo de homicida que podía refugiarse en la ciudad de refugio era aquel que por accidente, en un accidente, hirió y mató a otro, pero no tenía enemistad contra él, no había un odio, no había resentimiento, y entonces venían, lo juzgaban, no, él lo hizo, no tenía enemistad, no, él puede estar en la ciudad de refugio.
Pero si ese homicida tenía un odio, era mi enemigo y lo mató adrede, para ese homicida la ciudad de refugio no le ofrecía protección. Ahora, aquel homicida que lo hizo sin intención y estaba en la ciudad de refugio, él estaría protegido mientras estuviera dentro de los límites de esa ciudad de refugio. Si este hombre, aunque estuviera protegido ahí, no tenía enemistad, mató a alguien por accidente, no era su deseo, sale de la ciudad de refugio y el vengador de la sangre lo encuentra, lo podía matar. Y, oh hermanos, qué importancia estar en Jerusalén, no salir de Jerusalén, permanecer en la ciudad de refugio en la que el Señor nos ha puesto. Pero miren cómo termina. Eso nos está hablando, hermanos, de la iglesia local. Es una ciudad de refugio, una iglesia local, ¿sí? En la que hay normas, en la que hay límites, ¿sí? Y mientras nosotros guardemos esos límites, mientras nosotros guardemos esas normas, va a haber una sana convivencia, vamos a poder experimentar una unidad verdadera. Por eso me pareció tan tremendo ahí, terminando hablando de la ciudad de refugio y del homicida que podía estar en ella. Dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Es casi lo que dice Proverbios, ¿no? Proverbios 22-28, donde dice: no traspasarás los linderos antiguos que pusieron tus padres. Hay linderos, hay sendas antiguas que han sido puestas por nuestros padres para nuestra protección, para nuestra bendición, para que podamos tener una sana convivencia y cuidar el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Pero cuando se traspasan esos linderos, lo que hay es muerte. Lo que trae eso es muerte. Vemos, hermanos, que todo lo que Dios creó, pensemos, tiene un límite perfecto. Todo le puso un límite en toda la creación. A ver, el sol está puesto ahí y le puso un límite hasta aquí. Aquí está la tierra, aquí está la luna. Todo está en un lugar perfecto. Y el Señor es el que le ha puesto límite. Dice que incluso a las aguas del mar les puso límite. Y dice: y no traspasarán su mandamiento. O sea que la palabra de Dios es la que sostiene el universo. La palabra de Dios es la que sostiene cada cosa. O sea, ¿por qué no se caen? Sí, sabemos las leyes, conocemos las leyes naturales, pero no, es la palabra de Dios la que sostiene el universo. Amén. Él le ha puesto límites a todos. ¿Y eso qué hace? Que haya armonía en la creación. ¿Qué pasaría si, lo hemos oído, pero qué pasa si la tierra se acerca un poquito más al sol? Se empieza a calentar hasta tal manera que se quema. ¿Qué pasa si la tierra se aleja un poquito del sol? Se enfría hasta que se congelaría, pero está en el límite perfecto que hace que haya vida, que haya armonía. Oh, qué maravilloso nuestro Creador. Todo lo hizo perfecto, todo lo hizo bello y hermoso, hermanos, y a todo le puso un límite. Vemos que cuando el Señor les da la tierra prometida, puso límites. Cada tribu tenía un límite. Vemos también, hermanos, que esos límites, ¿qué son? Sus mandamientos, es sus decretos, sus leyes. Eso hace que cuando se mantienen los límites, cuando se guardan sus decretos y sus leyes, hay armonía. Hay armonía, hay equilibrio cuando guardamos los límites que han establecido nuestros padres. Muchos aquí, o por no decir todos, fallamos y ofendemos a otros sin querer hacerlo por causa de la debilidad propia, ¿sí? No es intencional. Nadie se levanta, nadie viene a la iglesia: bueno, hoy voy con el deseo de ofender a mis hermanos, hoy voy con el deseo de ofender a alguien en particular. O sea, no. Pero muchas veces solamente por lo que somos, alguien es ofendido, no es con intención, no es con un deseo. Sí, eso sucede, es lastimosamente por la naturaleza caída, porque nuestro corazón no es completamente limpio y puro. Pero todos aquí, hermanos, queremos ser cambiados.
no queremos seguir siendo iguales y venimos a esta ciudad de refugio buscando protección y anhelando ser librados precisamente de el enemigo más grande que tenemos, que no es el diablo, el enemigo más grande que tenemos, que no es el hermano que quizás me ofendió justa o injustamente, el enemigo más grande que tenemos, que somos nosotros mismos, esa naturaleza caída, la carne, el viejo hombre. Ese es el enemigo más grande y hacia ese es el que debemos apuntar nuestros misiles. Entonces, las ciudades de refugio son para el homicida que sin intención mata a otro, fue accidental. Pero hermanos, cosa muy delicada, ojalá veamos la dimensión de eso. Yo cuando leí, hermanos, hace tiempos cuando yo vi esto, me entró un temor, pero un temor santo, hermanos, porque esto es muy delicado. Dice que las ciudades de refugio no eran para aquellos que con odio y resentimiento matan a otro, para ellos no hay protección. Eso es delicado, hermanos. Y miremos, Levítico nos dice cómo podemos matar a otro. Levíticos 19:16. ¿Cómo podemos matar a otro? Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, y sigue, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Lo estamos leyendo? O sea, no es que lo estamos interpretando, no, ahí literalmente lo está diciendo: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Chismear, calumniar, hablar mal de otros es atentar contra la vida de nuestro prójimo. Y sigue diciendo, miren, para que veamos que es claro el contexto. 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, mis estatutos guardarás. Oh, hermanos, qué cosa tan seria. Sí, y es cabal lo que el Señor nos dice, que un homicida, lo dice el Señor, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que matar, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será ¿qué? Culpable de juicio, y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo estudiando estas palabras hace mucho tiempo veía que eso empieza con palabras, y estas palabras uno utiliza fatuo, necio, como que no suena, pero la idea de esto es que son palabras cada vez más fuertes, son palabras más inflamadas, con ira, con fuego, y entonces se empieza a hablar de una manera más fuerte contra otro, porque está motivado por la ira y el enojo. Eso nos expone al fuego del infierno. Yo no sé si eso no les produce, no, a mí me produce, y cuando lo miraba, un temor, hermano. Oh Señor, ayúdanos, Cristo Jesús. Nuestro lugar seguro está en permanecer en la casa de Dios, y debemos guardar los límites para que podamos tener una sana y verdadera comunión. Vamos a Éxodo 12, esta misma verdad, tan preciosa verdad, por un lado de mucho temor, pero por otro lado también de mucha seguridad y confianza. En Éxodo 12 solo vamos a mirar unos versículos en el día de la Pascua. Éxodo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí en Éxodo 2, en el 22, dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estarán en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aleluya, hermanos. O sea, qué cosa tan gloriosa. En la casa de Jehová está cubierta por la sangre del Cordero. Nosotros también somos la casa, pero esta es la casa. Y mientras permanezcamos bajo la cobertura de esa sangre, yo les decía jocosamente a los hermanos, es que el Señor pasó y nos dijo: en esa casa, ahí está Camilo,
en esa casa está Jader. No, esa casa no, ya con solo que esté Jader ya estaba terrible. No, dice que él no miró quién estaba en la casa, él dice, mirará la sangre, y cuando vea la sangre, pasará de aquella casa. Oh, hermanos, qué cobertura, qué glorioso. El Señor sigue mirando la sangre, porque si nos mirara a nosotros, hermanos, ¿quién podría permanecer? ¿Quién podría permanecer? Él sigue mirando por la sangre, y es por la sangre del Cordero que no somos destruidos y no estamos bajo la ira de Dios. Pero les da un consejo, les dice que permanezcan en su casa y no salgan de la puerta de su casa hasta la mañana. Viene un día glorioso para la iglesia, la luz de un nuevo amanecer viene, hermanos. Pero entre tanto que podamos, por la gracia del Señor, permanecer y velar por mantener el orden en la casa del Señor, guardando las enseñanzas que nos han dado nuestros padres. Pensando en esto, las enseñanzas, pensando en esto, llegué a un consejo que le da el apóstol Pablo a Tito, que realmente es uno de los requisitos para los obispos, pero aquí no lo pensemos en los obispos, vemos que es un consejo que le da el Señor a todos sus hijos, y es en Tito 1:9, hablando de los requisitos del obispo, y dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y me gustó mucho esa palabra, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y esa palabra retenedor, hermanos, significa apegarse a, ser fiel a la palabra recibida, aferrarse, mantenerse firmemente adherido a lo que nos ha sido enseñado, demostrar interés en lo que nos ha sido enseñado, hacerle caso a lo que nos ha sido enseñado. Es un mandato del Señor, que podamos retener la palabra fiel tal como nos ha sido enseñado. Y lo tengo aquí en mi nota, no piensen que lo agregué ahorita, es exactamente lo que el libro de Proverbios, lo que el hermano nos compartía hace 8 días. Vamos a Proverbios 4:1, dice: oíd, hijos, la enseñanza de ¿quién? Pues, hermanos, sin ningún tipo de adulación, no me gustan las adulaciones, no creo que eso sea de un corazón limpio, pero yo sentado ahí y ahorita solo decía: oh Señor, aquí estamos escuchando las enseñanzas de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Amén, amén, así decía yo: oh, gracias, Señor. Pero este es el consejo del Espíritu: oí, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Tenemos buena enseñanza en este lugar, hermanos. Estamos recibiendo buena enseñanza. No desamparéis mi ley, pues yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es exactamente lo que Pablo le está diciendo a Tito: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y aquí le está diciendo: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y ahí en el versículo 10 vuelve y dice, y muchas partes de otros capítulos, pero dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones. En el 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Oh, hermanos, que podamos guardar los límites que han establecido nuestros padres, los límites antiguos, esas sendas antiguas que nos han puesto para guardarnos y protegernos. No están buscando su propio interés, están buscando es el beneficio y el interés de nosotros como ovejas, de nosotros, hermanos. Lo están haciendo es pensando solo en lo mejor para nuestras vidas. Entonces,
para participar de esa visitación gloriosa, lo primero es unidad, pero una unidad verdadera. Lo segundo es permanecer en Jerusalén, en la casa de Dios, en la ciudad de refugio donde Él nos ha puesto. Permanecer ahí guardando los límites. Y lo tercero, hermanos, es solo cuestión de esperar, porque la visitación vendrá y no tardará. Entre tanto, debemos perseverar unánimes en oración y ruego. Y esta palabra perseverar es muy importante, porque si hay algo en lo que nos dice que debemos perseverar, es porque debemos que perseverar, ¿no? ¿Y qué es perseverar? Perseverar es anhelar. Anhelar, es la palabra en griego, es anhelar. Y habla de un lugar y dice asistir asiduamente a todos los ejercicios de ese lugar. Entonces yo veía asistir, si habla de un lugar físico, ir a las reuniones de hogar, ir a las reuniones de oración, ir los jueves, las reuniones de damas, participar, ir a todos los ejercicios que se hacen en ese lugar. En eso debemos perseverar. El CB, en eso debemos perseverar. Pero también esta palabra perseverar habla también de adherirse estrechamente con un deseo de servirle a una persona. Entonces, ¿cómo aplicaríamos eso? ¿A qué persona? Sí, debemos perseverar en servir en la casa de Dios. Entonces, pastor, heme aquí. Pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo colaborar? O sea, no solamente, hermanos, le he pedido al Señor que nada que sea de mi mente humana salga, que sea lo del Señor. Pero hermanos, no es solo venir cada 8 días a la iglesia lo que nos convierte o nos hace parte de esa cobertura. Es estar vinculados activamente como nuestra casa, sentir que es nuestra casa, y en nuestra casa queremos que las cosas estén bien, queremos ayudar a recoger, a limpiar, en lo que haya que hacer, es lo que queremos en nuestra casa. Así deberíamos sentir nosotros la casa del Señor. Y entonces, pastor, ¿en qué puedo servirle? ¿En qué le puedo colaborar? Se necesitan jueces, se necesitan entrenadores, se necesitan ujieres. Aquí estoy, ¿en qué le puedo servir, pastor? Que estemos vinculados. El instituto bíblico, estar metidos en el instituto bíblico. O sea, estar participando activamente, no ser solamente visitantes, sino miembros de esta casa, de esta ciudad de refugio. Y esta palabra, amados, me la encontré, y la mayoría de las veces habla de perseverar en algo que el pastor no lo sabe. Yo cuando estudiaba esto, el pastor tiene un entendimiento más profundo de esto, y lo dice ahí: perseveraban unánimes en la oración, y lo enfatiza en otras cartas, que hay que perseverar en la oración. Dice unánimes en oración y ruego. En otro lugar dice persistiendo en la oración. En otro lugar dice constantes en la oración. Pero es la misma palabra, perseverar en la oración. Es muy importante la oración, hermanos. Antes de la visitación era lo que estaban haciendo, orando con un único anhelo y un único deseo: Cristo mismo. Y también me encontré esta palabra que he estado compartiendo con los hermanos en el grupo en Hechos 2:46, y vi la progresión. La palabra de Dios es una cosa muy hermosa, hermanos. Yo no sé, saben ustedes, cuando uno empieza a estudiar, y es que esto es sobrenatural, esto no es natural. O sea, hay un arquitecto divino, hay un autor divino, porque esto ningún hombre lo podía haber hecho, la perfección que hay en la palabra de Dios. Y cuando usted empieza a estudiar y solo encuentra, y es un deleite, es un gozo, es una maravilla, es sobrenatural. Este libro no es un libro cualquiera, este libro fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Él es el autor, Él es el autor. Y todos tenemos la oportunidad de tener acceso a Él. Que aprovechemos esa bendición con la exhortación que nos hacían al principio. Dice en Hechos 2:46, y perseverando, en el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, algo bien interesante. ¿En qué perseveraban? La doctrina. ¿Es importante la doctrina? ¿Es importante la doctrina?
perseveraban en la doctrina. Acabamos de ver, es con perseverancia, es con diligencia, es amándola, anhelándola, cuidándola, reteniéndola. Y entonces yo vi aquí la progresión. Claro, porque estamos hablando bajo el título de un mismo lenguaje. Porque lo que sigue enseguida no podría ser si no estuviera lo primero. O sea, no puede haber B si primero no hay A. No podemos llegar a 2 si primero no vimos 1. Primero, perseverar en la doctrina. Es como el lenguaje. Ya aprendimos la enseñanza. Ya la tenemos por lo menos aquí en la mente, que es importante. Anhelamos que baje el corazón, que se haga vida, pero ya la tenemos, la doctrina. Y enseguida, ¿qué dice? A ver, en la comunión unos con otros. No podemos tener comunión verdadera unos con otros si no tenemos la misma doctrina. Es que es ilógico, ¿no? Si no hablamos el mismo lenguaje, si no compartimos las mismas creencias, si no tenemos la misma manera de juzgar, no podemos tener una verdadera comunión. Podemos tal vez estar juntos y sí se puede hablar de muchos temas. No estoy diciendo que tenemos que estar hablando, recitando versículos, pero cuando tenemos el mismo espíritu, la doctrina de los apóstoles, podemos tener una verdadera comunión, porque estamos siendo alimentados al hablar con mi hermano, con mi hermana, en los grupos de hogar. Hermanos, yo amo los grupos de hogar. Los grupos de hogar son una bendición. Amo todas las reuniones y las reuniones de oración, maravilloso, los que puedan llegar. Es un tiempo precioso y hermoso. Pero amo mucho los grupos de hogar porque, bueno, aquí en los cultos también el Señor nos habla, pero en el grupo de hogar tenemos la oportunidad de compartir, de hablar, que ese es el objetivo de los grupos de hogar, tener comunión, no es solo un culto más. Es el deseo, y uno escucha que un hermano habla, que otro hermano da un testimonio, y uno está siendo alimentado, está teniendo comunión. Y lo que sigue, que va de la mano con la comunión, y el partimiento del pan. Tiene que haber un refrigerito, hermanos. Ojalá que eso, pues tiene que haber un pancito, tiene que haber alguna cosita que compartamos, porque uno tener comunión con alguien sin comida es raro, ¿no? A menos que estemos ayunando, ¿no? Pero normalmente la comunión, siempre que vamos con un amigo, con una persona, una comida, eso está ahí de la mano, eso es implícito. Entonces, miren la progresión: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Al estar en esa comunión, en esa koinonía, entonces las oraciones son eficaces, las oraciones son oídas porque estamos de acuerdo. Si 2 personas se ponen de acuerdo, 2 o 3, todo lo que piden, o sea, hay oraciones poderosas y eficaces y tenemos una carga genuina unos por los otros. Si mi hermano se enferma, me duele; si mi hermano es bendecido, yo me alegro y me gozo. Pero miren que hay un patrón: empieza a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y enseguida dice en el 46, ahí mismo en Hechos 2, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y miren, hermanos, lo que dice acá, no sé si les parece algo. Yo anhelo esto y deseo esto. El evangelismo no ha muerto. Yo anhelo el evangelismo conforme al corazón de Dios, pero tiene que haber primero A, B y C para que sea verdaderamente fructífero. Y aquí nos dice la herramienta evangelística más poderosa es que nosotros estemos unidos verdaderamente, porque dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque pensemos y seamos prácticos, hermanos. Bueno, vamos y traemos personas de allá afuera. Sí, ven, y bueno, y el Señor respalda y se mueve. Y llegan acá a la iglesia. Y cuando llegan acá a la iglesia, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Un líder piensa de una manera, un líder piensa de otra manera. Hermanos, van a salir decepcionados, van a salir confundidos, y eso no fue efectivo y eficaz. Pero cuando llegan y ven que todos manejamos el mismo lenguaje, que creemos las mismas cosas, hermanos, hermanos, que el Señor sigue moviéndose ahí, eso sí va a ser fructífero y va a ser un fruto que permanezca. Hermanos, podemos ver entonces que ese clamor de Pablo es el clamor del Espíritu, porque él dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente
y en un mismo parecer. Y quiero cerrar, hermanos, con esto, para que debería llenarnos de gozo, hermanos. Yo hace mucho tiempo les compartí en unos mensajes quienes recibirán a Hebrón por herencia, y dentro de esos tópicos que estaba viendo ese mensaje, compartí algo de esto, pero yo al verlo aquí, yo me maravillé, hermanos. La palabra cuando dice estando juntos, ahí, y estando juntos, esa palabra, y estando juntos les mandó, o sea, cuando el Señor les da el mandamiento de que no salieran de Jerusalén, esa palabra significa reunir, congregar, y viene de una raíz que significa unión, pero no es cualquier tipo de unión, dice una unión estrecha, que es una unión por asociación o una unión por compañía o parecido. Y ya os lo saben, porque bueno, aunque fueron muchos años y tal vez algunos no estaban, y lo sabemos, ¿qué significa Hebrón? Hebrón es un lugar de asociación. Y pero no, yo he escuchado que dicen que Hebrón es el lugar de la unción. Pues sí, es que la unción solamente viene cuando están los hermanos juntos y en armonía. Salmo 133. Entonces, hermanos, ¿no les parece maravilloso que es exactamente la misma palabra? Estar juntos es Hebrón. En el hebreo, ustedes lo pueden estudiar para que, es el mismo significado, O sea, el Señor va a visitar Hebrón, el Señor va a visitar a Jerusalén, la ciudad de refugio. Y yo viendo detalles, esto es increíble, hermanos. ¿Cómo se llama esta iglesia local? ¿Cómo se llama? Esta es nuestra ciudad de refugio. Hermanos, este es el único lugar, y ojalá lo creamos, en el que podremos ser guardados y preservados en este día de tinieblas y de oscuridad. Amemos este lugar, amemos. No, le decía a los hermanos, no, que ir a la reunión de hogar, ir a la reunión de oración, no lo hagamos por una obligación y por algo religioso, no, es que nuestra vida depende de estar ahí. Nuestra vida espiritual, la vida de nuestra familia, depende de estar ahí. Amemos. ¿Es sacrificio? Sí. A veces exige tiempo, exige pagar un precio, sí, pero a la luz de la eternidad vale la pena el precio que pagamos. Creo que es un precio muy pequeño por toda la bendición que recibimos, hermanos. Así que, amados hermanos, cuidemos este lugar, y que todos podamos hablar un mismo lenguaje. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Hay cosas que hacemos y son parte de la naturaleza caída. Pero quiero leerles Proverbios 6 y el versículo 16. Leámoslo, hermanos. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7
abomina su alma. O sea, 6 cosas él aborrece, pero la séptima él la abomina más que todas. ¿Cuál es la séptima? El verso 19 dice. La séptima es la segunda parte del verso 19. ¿Cómo dice? El que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué pasa con el que siembra discordia entre hermanos? Los divide. Y donde hay división, no hay bendición. Mirad qué tan bueno y qué tan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que dice que cae desde la cabeza a la barba y llega hasta el borde de las vestiduras de Aarón. Un hombre que mete discordia entre hermanos es la séptima cosa. Y según esto, no solo lo aborrece, sino que es abominable a los ojos de Dios. ¿Ven por qué el Señor, como les dije hace unos días, envió primero el espíritu de arrepentimiento? Y les dije que el espíritu de arrepentimiento es la disposición a la restauración, a la comunión de unos con otros, con Dios y con los hombres. Un hombre que siembra discordia entre hermanos es un hombre al cual el Señor no solo aborrece, sino que también lo abomina. ¿Quieren ustedes ser abominables? Pues busquemos la comunión unos con otros, hermanos. Por eso vuelvo a decirles, el libro de Proverbios es clave. Algunos padres no saben ni cómo relacionarse con sus hijos, no saben si algo está bien o está mal. No, hermanos, hay un orden. Y les vuelvo a decir, involucrémonos en la memorización esta mañana, cualquiera de nosotros, todos mejor dicho. No importa si no somos hábiles para memorizar, lo importante es lo que el Señor va a dejar en nosotros. La discordia entre hermanos es muy mala. Una casa en discordia está tirada a la perdición. Y es una abominación. Busquemos la comunión, amados hermanos, amén. Porque el Señor quiere derramar su espíritu en aquellos que han aprendido a estar unánimes juntos. Aleluya, amén. Y el último punto que hermano Hader dijo, esperar el tiempo. Lo estamos esperando, ¿sí o no? Y sabemos, hermanos, que la señal más fuerte de la venida del Señor es la destrucción de Jerusalén. Pienso que está a la puerta. Pienso que está a la puerta. Cristo, ayúdanos. Ayuda a nuestros vecinos país de Venezuela, que como decía alguien, no solamente necesitan que Maduro salga, sino que Cristo entre. Amén. Que Cristo entre a los corazones y cambie muchas cosas que no están mal solo por Maduro, sino también por los corazones y la idiosincrasia del venezolano. Así que pongámonos en pie, hermanos amados. Que mi vida sea. Aleluya. Cuando el Señor dice que Él va delante de publicanos y rameras, lo que está diciendo es que si nos arrepentimos, Él nos ayuda. Amén. Pero los que sienten que están bien, que no necesitan ni comunión, ni relación, esos se llaman fariseos. Y yo necesito de Cristo. Que mi vida sea una
gracias, Señor. Queremos ser agradables a ti, Señor. Queremos ser agradables a ti, Señor precioso. Agradar tu corazón, Señor, sea nuestro deseo. Estar en comunión permanente contigo y con nuestros hermanos, Señor. Que si alguno tiene algo contra otro, de la forma que Cristo nos perdonó, así hagámoslo nosotros. Perdonemos en nuestro corazón. Oh Cristo Jesús, tú amas la comunión, tú amas la relación, Señor, armoniosa. Ayuda a aquellos, Señor, que no entendemos quizás esta palabra, Dios, pero danos la oportunidad de permanecer en una ciudad de refugio, no con el deseo de salir, sino estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para permanecer adentro de la coinonía, de la comunión, Señor. Cristo, gracias. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Aleluya.